Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre ¿sigue siendo la metformina la mejor primera opción farmacológica de la diabetes y la prediabetes? Con el doctor Iván Darío Escobar. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Diabetrix. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a este portal de podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Este es el tercero de una serie de 3 que titulé He vivido la diabetes por 60 años. ¿Qué ha cambiado en estos años? En los 2 primeros hablé sobre el manejo integral y el manejo farmacológico de la diabetes. En este hablaré de la maravillosa metformina, el antidiabético oral que ha sobrevivido por más años, exactamente 64, después de que Stern la presentara a la sociedad científica como medicamento para la diabetes. Antes de proseguir, les preguntaré, ¿qué porcentaje de vuestros pacientes solicitan que, por favor, les formulen algo natural o un derivado de una planta para la diabetes? Hola a todos, me presento de nuevo, soy Iván Darío Escobar, médico internista y endocrinólogo, y actualmente me desempeño como director del Instituto de Diabetes y Endocrinología en Bogotá. Introduzco el tema contándoles que hasta el descubrimiento de la insulina, la diabetes mellitus fue esencialmente tratada con dietas muy especiales y muy estrictas, quizás muy parecidas a las dietas cetogénicas y a las de ayuno intermitente de la actualidad. Pero la diferencia es que en esa época, hacer ese tipo de dietas era cuestión de vida o muerte. Hoy se usan para bajar de peso y para tratar de mantener una figura fit. A comienzos del siglo XX, los únicos medicamentos prescritos para la diabetes eran la aspirina y salicilatos, a causa de sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Igualmente se utilizaban algunos extractos de plantas. Se ha estimado que más de 400 hierbas o derivados de plantas han sido utilizadas o se utilizan para el manejo de la diabetes. ¿Y qué tiene que ver esta introducción con el tema de hoy? Pues les quiero contar que una de esas plantas es la Galega officinalis, de la cual se deriva la galegina, sustancia muy rica en guanina y guanidina y que por extensión en investigaciones por décadas de la misma, surge posteriormente la metformina o la dimetilguanidina. La Galega officinalis es una planta originaria de Europa y de la parte oriental de Asia. La historia de esta planta se remonta al siglo XVII, cuando era utilizada para varias afecciones, como cólicos, parásitos y polidipsia, entre otras condiciones. Fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando hubo varios investigadores que trabajaron con los precursores de la metformina, como fueron la galegina, la guanina y la guanidina, pero resultaron ser muy tóxicos para los animales. Y fue luego en 1922, un año después del descubrimiento de la insulina, cuando Werner y Bell sintetizaron y produjeron en su laboratorio la dimetilguanidina, que por mucho tiempo después sería llamada metformina. Pero ellos no tuvieron ni la más remota idea o sospecha de que en un futuro este compuesto iba a ser un excelente medicamento que serviría a los diabéticos. Además, por los ya conocidos efectos tóxicos de las guanidinas en animales de experimentación, no hubo mucho interés en realizar estudios clínicos con ella. Pero la historia prosigue. Entre los años 20 y 50 del siglo pasado, varios investigadores siguieron realizando pruebas con compuestos biguanídicos, pero de nuevo se toparon con los efectos tóxicos de las mismas. Inclusive salieron al mercado algunos precursores de la metformina que fueron llamadas comercialmente sintelinas, pero tuvieron poca acogida y fueron retirados del mercado por los efectos tóxicos gastrointestinales que producía en los humanos. Llegamos así al año 1956, cuando el francés John Stern revisó los experimentos del filipino Eusebio García con flumamine, la cual la utilizó para tratar la gripe, pero según su reporte, dicho producto les produjo síntomas sugestivos de hipoglicemia a varios de sus pacientes. Y Stern, sabiendo que la flumamine era la mismísima metformina,
y a su vez una biguanida concluyó que los síntomas de los pacientes podrían ser por verdaderas hipoglicemias y sospechó que la metformina podría ser por fin el tan buscado derivado de la galejina, de la guanina, de la guanidina, de las biguanidas y que fuera activo y no tóxico para las personas con diabetes. Fue una muy genial intuición. Vale la pena considerar que el Dr. Stern ya había trabajado previamente con otras guanidinas como la galejina y las sintelinas y por esto ya conocía lo referente a las acciones hipoglicemiantes de las biguanidas. Pasó así Stern a realizar estudios de dicha molécula en animales, luego en humanos, para en 1957 hacer su primera presentación y publicación de la metformina como un agente oral antidiabético para el manejo de la diabetes. Dos aspectos importantes. Ya él no hablaba de agente hipoglicemiante, sino de antidiabético. Y dos, por fin aparecía un medicamento por vía oral para la diabetes, aparentemente no tóxico, distinto a los del momento que eran las sulfonilurias. Al decir de Louis Pasteur, la suerte solo favorece a las mentes preparadas. Es así como el Dr. John Stern es considerado hoy el descubridor de la metformina, pero no olvidemos a Werner y Bell, quienes fueron los que la sintetizaron hace 99 años. Por favor, también tengamos en cuenta que Stern tuvo la maravillosa colaboración de la farmacóloga Denise Duval, quien trabajaba con él en los laboratorios Aron de Francia, donde fueron realizados dichos estudios. Para los años 60 también surgieron otra serie de biguanidas en Estados Unidos, Canadá y Alemania, como fueron la fenformina y la buformina, primas hermanas de la metformina, y que fueron retiradas del mercado por la acidosis láctica que producían. Esto repercutió en la comercialización de la metformina, pues pensaban que esto podía ocurrir como efecto de clase, idea que después se corrigió, pero por años le hizo mucho daño a la metformina. Otro momento histórico que casi mata la metformina fueron los resultados del estudio UGDP en 1971, en la que demostraron que la tolbutamida y la fenformina, una biguanida similar a la metformina, producían más muertes cardiovasculares que los que estaban con placebo. Esto le dejó de nuevo gran sombra a la metformina. Pero bueno, hubo luego cientos de investigaciones con la metformina donde demostraban su efecto reductor de glucemia y otros buenos efectos metabólicos, siendo quizás el más importante de todos el UKPDS o Estudio Prospectivo de la Diabetes del Reino Unido, donde la metformina salió muy bien librada, demostrando que reducía las complicaciones microvasculares y a largo plazo reducía las complicaciones macrovasculares. Y bien, ¿por qué he titulado este podcast La metformina es la mejor primera opción para el tratamiento farmacológico de la diabetes? Primero que todo porque se reconoce que la metformina es un excelente antidiabético oral que actúa sobre los principales mecanismos fisiopatológicos de la diabetes, disminuyendo así la producción hepática de glucosa, mejorando la resistencia a la insulina a nivel periférico, aumentando la liberación de GLP-1 de las células L del intestino y permitiendo la proliferación de una microbiota intestinal más favorable para el metabolismo. También se entenderá el por qué es considerada desde hace casi 20 años la mejor primera opción, cuando recordemos que en esa época, hace 20 años, ya comenzaban a decaer las sulfonilurias, en especial la glibenclamida, pues se empezaban a relacionar con posible aumento en el riesgo cardiovascular. E igualmente empezaron a decaer otros antibióticos orales como las tiazolidinedionas y los inhibidores de la alfa-glucosidasa, pues producían muchos efectos secundarios, por lo que no lograron posicionarse como medicamentos de primera opción y le dejaron ese glorioso puesto a la metformina. Pero ojo, que por supuesto no sería primera opción en aquellos que estén descompensados o que por su estado clínico requieran insulina. Además, algunos con estado de control intermedio, digamos con hemoglobinas entre 8 y 10%, se les podría iniciar una combinación de dos antidiabéticos, uno de ellos siendo la metformina. De hecho, es la mejor pareja para cualquiera
de los demás medicamentos antidiabéticos y por eso ustedes la verán siempre en tabletas en combinación con los otros antidiabéticos orales. Quizás las más recientes guías proponen como primera opción a los inhibidores de SGLT2 e incluso los análogos de GLP-1, pero más en pacientes que tengan de base una enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular o tengan compromiso renal o falla cardíaca. Pero sin lugar a dudas, estos medicamentos se pueden formular de entrada en combinación con la metformina. Quiero llamar la atención de dos asuntos bien interesantes. Una es que la mayoría de los estudios para evaluar medicamentos para la diabetes han realizado sus investigaciones en trabajos comparativos con la metformina o acompañados con metformina o precedidos del tratamiento con metformina. Y si no, lean las 1001 publicaciones de las diferentes medicaciones y verán que más del 70% de ellas tienen incluida a la metformina como comparadora o como medicamento para combinación o como medicamento de base. Lo segundo es relatarles sobre el estudio GRADE, del cual nos dieron algunos avances de resultados en la última reunión de la ADA en julio de este año. Este estudio fue diseñado para responder a la pregunta de cuál es el mejor agente de segunda línea para pacientes con diabetes tipo 2 que ya tomaban metformina, o sea que tenían medicamento de primera línea a la metformina. Para resumirles, resultaron mejores la liraglutide y la insulina glargina y quedaron atrás la glimepirida y la sitagliptina. Pero para mí, indiscutiblemente, la gran ganadora fue la metformina, porque de todos modos, todos los medicamentos la tenían que acompañar. De nuevo, repito el dicho, la metformina es la mejor compañera para las otras medicaciones para la diabetes. ¿Y qué más puntos tiene ganada la metformina para ser considerada como la primera mejor opción en el manejo de la diabetes? Pues para los pacientes tiene la ventaja de que se toma por vía oral, viene en presentaciones de tabletas y en solución líquida, que la hace más fácil de dosificar. Algo importante es que puede ser utilizada desde los 10 años de edad y durante el embarazo. No aumenta de peso, no produce hipoglicemias, o quizás estas son mínimas. No altera los lípidos ni la presión arterial. Es más, los puede mejorar. Hasta hace pocos años se evitaba su uso en personas añosas, pero realmente no importa la edad, sino el estado de función renal. La depuración de creatinina debe estar por encima de 30 mililitros por minuto. Y algo muy importante, en los últimos 2 años se han publicado 2 metaanálisis de diversos estudios que demuestran que finalmente la metformina disminuye el riesgo de mortalidad cardiovascular. Por último, conversemos sobre el uso de la metformina en la prediabetes. Quiero recordarles el estudio DPP o Programa de Prevención de la Diabetes, en el cual el grupo de personas incluidas en los cambios terapéuticos en el estilo de vida redujeron el riesgo de diabetes en un 58%. Excelente. Pero a su vez, el brazo de personas que tomaron metformina redujeron dicho riesgo en el 31%. Por tanto, con base en este y otros estudios similares, en la actualidad utilizamos a la metformina en estado de prediabetes, pero siempre acompañado con cambios terapéuticos en el estilo de vida. Para terminar, les cuento que la metformina es en la actualidad el medicamento oral más utilizado para la diabetes. Sigue siendo la mejor primera opción para el manejo de la diabetes y sigue siendo la mejor pareja para los demás medicamentos para la diabetes, incluyendo los inyectables. Bien, les preguntaba al comienzo cuántos de sus pacientes les piden que les formule algo natural para la diabetes. Pues háblenles de la metformina como un medicamento que viene de la investigación de una planta, la Galega officinalis, y verán que los pacientes se la tomarán con más gusto. Y bueno, para despedirme les cuento que en estos últimos 60 años he vivido la diabetes y he visto grandes cambios desde cómo era tratada mi abuelita Sofía y en cómo es ahora tratada mi hermana Gloria y mi esposa Angélica. He visto cambios gigantescos, cambios en la forma de tratar a los pacientes, en la dominancia del automonitoreo, del autocontrol, de la autoeducación, de la conformación de grupos de excelencia en el manejo de la diabetes.
en la aparición de nuevos y excelentes medicamentos y nuevas insulinas. Y lo que más me maravilla es que en estos 60 años en que he vivido la diabetes, observo una molécula que ha sobrevivido a todos los embates que le puedan dar a los medicamentos. Y es la metformina, la cual sigue siendo la primera mejor opción y la mejor pareja de los otros antidiabéticos. Esperamos que nos sigan escuchando en los próximos EndoPodcasts. Muchas gracias. Salud y bendiciones para todos. Este podcast es posible gracias a GMed, única metformina con la tecnología GTAVS y en solución oral. Una marca Diabetrix. Esto fue EndoPodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de EndoPodcast. Gracias por escucharnos.